Bon dia a totes i a tots. Gràcies per assistir en aquesta jornada sobre contractació pública de tecnologia. Tot i que es veuen alguns forats, com potser allò sabeu, vàrem haver de tancar les inscripcions, l'aforament eren de 200 i alguna persona més, perquè hi havia demanda, hi ha hagut gent que no ha pogut participar en aquesta, o assistir en aquesta jornada sobre aquesta contractació de tecnologia. Com sabeu, el Consorci Local Red som l'ens local que té com a missió acompanyar els ajuntaments en el procés de transformació digital dels seus municipis. En l'actualitat ja són més de 900 els ajuntaments que en formen part, 32 consells comarcals, les 4 diputacions i l'àrea metropolitana, amb l'Associació de Municipis i la Federació de Municipis com a ens fundacionals, amb la qual cosa diríem que tenim una àmplia representativitat del que és el món local en l'àmbit de la transformació digital, en l'àmbit de les infraestructures de telecomunicacions, que són el nostre objectiu. Per Local Red, la contractació és una qüestió estratègica en la que des de ja fa uns bon grapat d'anys hi estem posant èmfasi. Ara fa 4 anys, on vàrem definir una nova estratègia per al Consorci, vàrem entendre que la facilitació, que en diem nosaltres, de solucions digitals en els ens locals, era fonamental per tal d'aportar-vos el màxim de valor públic, per aportar-vos el màxim d'utilitat a totes les persones que esteu en els ajuntaments, però bé, els consells comarcals o les diputacions, en els àmbits de contractació i en els àmbits de tecnologia. I en això, en el marc de l'estratègia del municipi digital, que és el que estem desplegant des del Consorci, una de les 4 potes, un dels 4 eixos, és aquesta facilitació de solucions digitals, que en una part té el fet de poder facilitar alguna solució concreta, com encara és, però va poder ser en el seu moment el Local Red Meet, per poder celebrar les sessions als òrgans de govern, els òrgans formals dels ens locals durant el confinament de la pandèmia, però amb un especial èmfasi pel que fa a la contractació. Per això ara no fa, deu fer ara ja potser un parell d'anys, que vam formalitzar la central de contractació i des d'aquesta central de contractació ja fa molts anys que venim fent les compres agregades de serveis de telecomunicacions, que en aquests moments estem tancant i que esperem poder iniciar la licitació abans del mes d'agost de la compra agregada per la demarcació de Barcelona i també estem treballant en la demarcació de Girona, que hauria de sortir, té l'objectiu que abans de final d'any pugui tornar a sortir. I això, que diríem que era part del negoci clàssic de Local Red a l'hora de facilitar la contractació en els ens locals, ho vàrem ampliar just ara fa 3 anys amb la generació d'acords marc. Acords marc en diferents àmbits de la tecnologia, en diferents solucions, en diferents llicenciaments, per tal d'ajudar-vos en aquestes contractacions aplicant coneixement específic en l'àmbit de les diferents tecnologies per fer l'esforç una vegada i que després això es pugui multiplicar. En aquests moments tenim 6 acords marc vigents, estem treballant per poder iniciar la licitació de 3 acords marc més abans d'aquest mes d'agost. I un d'aquests acords marc, allò que anem amb la línia de la importància que té la contractació per nosaltres, va ser la facilitació o la possibilitat de contractar una eina de seguiment, planificació i control dels contractes. Una solució que vàrem adjudicar, que amb l'empresa que la va proveir s'ha estat treballant per incorporar-hi millores de facilitació també d'usabilitat d'aquesta eina, però que és una eina que tenim a disposició
vostra i que segur que ens pot ajudar a abandonar els Excels, quan no els Words, on molts ajuntaments, anava a dir, portaven. Segur que encara porten aquest seguiment dels contractes. I estem en el procés de poder adjudicar també una eina, una plataforma, que ens permeti gestionar els acords marc d'una manera eficient, tant per Localred com per als propis ajuntaments, un espai on pugueu accedir i on pugueu tenir totes les propostes i pugueu fer tot el procés de la contractació basada directament en allà, amb aquest objectiu que dèiem, de poder-vos facilitar la vida. Dir-vos també que potser ho veu rebre i potser no vau ser temps, que crec que és la setmana que ve, fem una formació sobre ús de la intel·ligència artificial en la contractació pública. Vàrem haver de tancar les inscripcions, no sé si en 36 hores, i llançarem el que serà primera edició a una 50ena de persones, que la setmana que ve tindran aquesta formació, i ja tenim llista d'espera, però segurament tornarem a fer una edició tornant de l'estiu, perquè hi pugui participar més gent, si entenem que és d'utilitat per tots vosaltres. Vaig acabant, però crec que volia fer una repassada amb tot el que estem fent en l'àmbit de contractació, amb en Joan Bosch com a cap de l'àrea de contractació de Localred, allò al capdavant, i persona que, vaja, totes i tots, o molts de vosaltres coneixeu, però que és impulsora de tots aquests projectes innovadors que estem llançant, que també amb un grup de treball, ara fa 4 anys, que vam presentar la guia de contractació electrònica, amb tot un seguit de clausulat, per facilitar o per dificultar, més que facilitar, per dificultar que es poguessin presentar recursos contra les licitacions per qüestions de forma en el seu moment, i que tenim com a objectiu per aquest any el fet de poder-vos també facilitar una guia que hem de començar a treballar, però que l'objectiu és que puguem tenir a finals d'any, si ens en sortim, una guia d'aquesta contractació de tecnologia. Contractació de tecnologia que, com ens podran explicar els diferents ponents, té les seves dificultats, però que esperem que amb el desenvolupament d'aquesta jornada puguem aclarir conceptes, puguem quedar-nos amb algunes idees que ens facilitin aquesta contractació. Jo ho deixaria aquí i donaria pas a la primera ponència que ens farà en Miguel Ángel Bernal, que és professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa, i alguna cosa més, i que col·labora també amb Localred donant-nos suport en l'àmbit de contractació, que ens parlarà de la bona administració i la compra pública de tecnologia, diuen solucions dins i fora de la llei. Suposo que, com a mínim, el títol ja ens hauria de... A mi em genera un interès important, no perquè m'agradi estar fora de la llei, però en fi, que m'agrada explorar-la sempre, no sé si fins a límits desconeguts, però fins als límits, més límits. I estarà amb ell, acompanyar-lo en Joan Bosch, en un format de conversa, que crec que serà molt interessant per totes i tots. Tindrem una mitja part, per poder fer una mica de... Més que, anava a dir, de networking, mentre mengem o bevem alguna cosa, i escolteu, espero que sigui de molt profit aquesta jornada per totes i tots vosaltres. Gràcies.
Bé, bon dia a tots i a totes. Com deia l'Andreu, no hem previst aquesta jornada perquè vingui un ponent i ens faci una ponència sobre el tema, sinó que hem dissenyat de manera que sigui una conversa amb el moderador. Com bé sabeu, aquesta primera ponència inicialment estava previst que la fes el professor Jimeno Feliu, per motius inexcusables, que no tenen... No ha pogut venir, farà la presentació Miguel Ángel Bernal. Com deia l'Andreu, el Miguel Ángel Bernal és doctor en dret i professor titular de dret administratiu de la Facultat de Dret de la Universitat de Saragossa, dedicat molta part de la seva trajectòria investigadora a la contractació pública, amb més de 50-60 publicacions sobre la matèria i moltes de les quals publica habitualment en l'Observatori de Contractació Pública, del que és secretari executiu des de 2011. A més d'aquesta trajectòria acadèmica, va ser director general de Contractació, Patrimoni i Organització del Govern d'Aragó dels anys 2015 a 2019, impulsant projectes vinculats a la tecnologia blockchain en l'àmbit de la contractació pública, etc. A més d'aquest àmbit acadèmic i professional a l'administració pública, des de fa 3 anys dirigeix la Ixios Digital Growth, que és una startup que presta serveis d'assessorament i consultoria estratègica en matèria de contractació i que, com també ha dit el director general de Localred, l'Andreu Francisco, des de fa uns anys col·labora amb el Consorci Localred, assessorant-nos en matèria de contractació pública, específicament en l'àmbit de la contractació centralitzada. Com us deia, jo li faré una sèrie de preguntes al Miguel Ángel Bernal, però, per tant, si jo li faig, vosaltres encara més. Vull dir que si algú de vosaltres li vol fer alguna qüestió, al final de la ponència deixarem uns minuts, però vull dir que si creieu que les preguntes que jo faig es poden complementar amb altres preguntes o es poden millorar, les podeu fer sense cap problema. Buenos días, Miguel Ángel, perdón. A título introductorio, este año se cumplen 10 años de las directivas de contratación, de las directivas actuales de contratación de cuarta generación y 5 años, la mitad de la ley de contratos del sector público. ¿Qué balance haces de estos años? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar, Joan, por primero al consorci, a Localred, por invitarme un año más, y estuve el año pasado en las primeras jornadas que se organizaron. Vuelvo muy contento, estoy aquí a un paso en Zaragoza, a Barcelona a esta jornada. Y muchas gracias también por esa tan amable presentación, ¿no? Que pone de manifiesto todo un bagaje profesional dedicado fundamentalmente a la actividad académica desde la universidad, también con experiencia en la gestión. Yo lo llamo en la trinchera de la contratación pública, cuando uno está en un puesto de esa responsabilidad, y ahora también con la gorra de operador económico, ¿no? Mi equipo de marketing dice que tengo una visión 360 de la contratación pública, ¿no? Pues, tengo la parte académica, la parte de gestión y la parte de contratista ahora. Yo lo que les digo es que realmente no sé estar mucho tiempo en un sitio quieto y tengo que ir cambiando de profesión y de actividad.
Decía Andreu que la ponencia que me ha tocado hoy, en realidad le había tocado a mi maestro, el profesor Jimeno, ¿vale? que no ha podido acompañarnos, pero bueno, por continuidad académica y por afinidad, creo que seré capaz de dar alguna pincelada sobre todo a esas soluciones fuera de la ley de contratos del sector público, ¿no? que es lo que llama la atención. Decía Joan que en este 2024 estamos de aniversario por partida doble. 10 años de las directivas de contratación pública, 5 años de nuestra ley de contratos del sector público del 2017. ¿Qué balance podemos hacer? Pues seguro que todos tenemos una idea personal, según cómo nos haya ido, ¿no? en este periodo de aplicación de estas normas, y puede ser positivo o negativo. Ya hay instituciones que han hecho ese balance y, por tanto, pues sin perjuicio de algunas consideraciones personales, sí que quiero hacer referencia a un informe especial que publicó el año pasado el Tribunal de Cuentas Europeo, y que hacía un análisis de lo que ha sido la contratación pública después de la aprobación de las directivas del año 2014. ¿Vale? Unas directivas que se han iniciado ya en la Comisión Europea los trabajos para su reforma. Ya deberían estar más avanzados, pero hubo una circunstancia a mitad de periodo que hizo que se retrasaran esos trabajos de revisión y, por tanto, de nuevas normas europeas en materia de contratación pública, sobre las que avanzo que en lo que se está trabajando, y una de las críticas que hace el Tribunal de Cuentas, como veremos ahora, se está avanzando en una nueva norma europea que esta vez ya no será una directiva, o al menos ese es el planteamiento inicial. Lo que se está trabajando es un reglamento de contratación pública para evitar los problemas de transposición, sobre todo de retraso en la transposición de las directivas europeas. Ya sabemos que los reglamentos europeos son directamente aplicables sin necesidad de acto de transposición. Precisamente el retraso en la aplicación de las normas que se aprobaron en el año 2014 es uno de los reproches que hace el Tribunal de Cuentas Europeo en ese informe 18-2023, ¿vale? Que nos dice que los objetivos que se pretendían con esa reforma de las directivas europeas, avanzando en esa contratación estratégica, ¿no? Para incorporar criterios sociales, ambientales, de fomento de la innovación, pues se han visto perjudicados, en primer lugar, por el retraso con la que algunos estados, España en particular, hicieron esa transposición de la directiva. Y después analiza cómo ha ido la consecución de algunos objetivos relacionados con la promoción de la competencia. Y el Tribunal de Cuentas concluye que en 2021, que es la última fecha, el último análisis que hace el Tribunal de Cuentas, ha encontrado más licitaciones con licitador único que en el año 2014. ¿Vale? Es una conclusión demoledora. Hacemos una norma para promover la competencia y resulta que cada vez hay menos competencia en las licitaciones, ¿no? Dice algo positivo. Dice varias cosas más, pero por señalar una crítica y una cuestión que él vende como positivo, pero que no sé si compartiremos esa consideración, dice que con respecto a la situación analizada en el 2014, en el 2021 hay más controles en la contratación pública. Y eso lo intenta vender como algo bueno, y a mí se me representaba cuando leía el informe esa imagen, ¿no?, que tenemos todos de una obra pública con un operario en la zanja picando y 8 en la valla apoyados mirando, controlando que eso se haga bien. Y ese es un escenario real y lo vivimos actualmente en los que trabajamos en la contratación pública. Tenemos poca gente trabajando en hacer pliegos, en hacer consultas preliminares al mercado, y luego los procesos de contratación pública
tienen que ser auditados y fiscalizados 1, 2, 3, 4 o hasta 5 veces el mismo proceso, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una descompensación, el escenario está descompensado y hay sobreabundancia de controles que la prensa da cuenta de, en ocasiones, su poca efectividad, porque si esa abundancia de controles se tradujera en la inexistencia de conflictos o en la inexistencia de recursos o en la inexistencia de problemas, pues la daríamos por bienvenida. Pero estamos viendo que la cantidad de controles que tenemos tampoco está siendo totalmente efectiva. Claro, en ese balance que tenemos que hacer, tanto de las normas europeas como de la ley española, hay una circunstancia a partir del año 20 hasta el año 22 que ha trastocado, ¿vale? Una circunstancia absolutamente imprevisible. Yo creo que fue una cuestión de fuerza mayor, aunque jurídicamente no le hayamos querido dar esa consideración, como fue la pandemia de la COVID, ¿vale? Que ha tenido influencia sobre la actividad contractual del sector público, ¿vale? Una pandemia que nos cogió, creo yo, sin capacidad de respuesta, y estoy hablando simplemente desde la parte de que yo conozco, que es la parte de contratación pública, y de la que a la que benefició la parte de tramitación la suspensión general y generalizada de los procedimientos administrativos en el Real Decreto de estado de alarma. Pues si no sabemos hacer otra cosa en general, desde la administración, cuando tenemos un evento crítico, que apretar al botón del pause, pues hombre, yo creo que la administración pública y el servicio a los intereses generales requería haber hecho algo más, requería haber dado una respuesta excepcional ante un evento crítico excepcional, ¿vale? Y creo que no se dio. Pero es que nos pasó exactamente lo mismo en el siguiente evento que afecta en este balance a la contratación pública, que fue, que está siendo el mecanismo de recuperación y resiliencia y los fondos que se reciben de ese mecanismo europeo y que se canalizan a través de nuestro plan de recuperación, transformación y resiliencia, para ejecutar esos fondos que venían de un mecanismo excepcional. También debería haberse dotado a los operadores de un régimen excepcional, ¿vale? O como en algunos manifestamos en su momento, aprovechar la ocasión para repensar todo el sistema de contratación pública y no solamente adoptar medidas excepcionales para la gestión de esos fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, que fue la opción finalmente adoptada y que ahora mismo se está viendo insuficiente o se está viendo las costuras, ¿no? de esas normas de gestión de los fondos del plan de recuperación. Para mí, creo que es compartible, ¿no? la voluntad que se manifestaba en ese Real Decreto Ley 36/2020, que regula la ejecución de los fondos del plan de recuperación, de tratar de simplificar, de facilitar los procedimientos administrativos con el objetivo de lograr una mayor absorción de los fondos europeos, ¿vale? Estamos hablando de 80.000 millones de euros vía subvención y más de 80.000 millones de euros vía préstamos. Eso cómo lo absorbemos, cómo lo llevamos al tejido, si no es en una buena parte de los mismos a través de contratos públicos y otros instrumentos, subvenciones, convenios, pero una parte importante a través de contratos. Y lo que nos estamos encontrando es que los gestores tienen pocas herramientas especiales distintas de las que ya tenían, ¿vale? La tramitación de urgencia ya la teníamos en la ley de contratos. Que nos digan que van a hacer pliegos tipo está muy bien, pero nos tendrán que decir quién es el responsable de hacerlo, porque está muy bien que el BOE diga que se harán para facilitar la gestión de los contratos pliegos tipo si no se encomienda a alguien en concreto esa tarea, ¿no? Entonces, tenemos, como digo, una interrupción de lo que sería el desarrollo general de las normas
de contratación pública, las directivas, la ley de contratos. Se han sumado también nuevas normas autonómicas, ¿vale? Aquí en Cataluña se estaba trabajando en un proyecto de ley antes de la convocatoria de elecciones de contratación pública. Aragón ha tenido la suya. También en ese periodo hemos tenido el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal de contratos públicos, ¿vale? Hasta ahora la doctrina del Constitucional que existía, cuando una comunidad autónoma se lanzaba a la piscina de regular cosas diferentes a lo que decía la ley de contratos, era el Estado el que interponía los recursos de inconstitucionalidad. Pues quiero recordar que en el año 19 la Comunidad Autónoma de Aragón interpuso el recurso de inconstitucionalidad, con el resultado de que el Tribunal Constitucional reconoce que algunos apartados y algunos preceptos no tienen carácter básico y, por tanto, el legislador estatal se había excedido, ¿no? Pero es que, además, dentro de ese balance hay que meter nuestra Ley de Contratos del Sector Público del 2017, que ya acumula más de 20 modificaciones en estos 5 años. ¿Vale? Pues ya empieza a ser urgente un texto refundido, o la alternativa que proponemos a algunas personas es que, como el escenario actual, motivado por algunas de las circunstancias que hemos explicado hasta ahora, ya empieza a parecerse poco al original, ¿vale? Y la existencia de nuevas necesidades, fundamentalmente, supongo que ahora hablaremos, relacionadas con el tema de la tecnología y la incorporación de tecnología a la prestación de servicios públicos, requiere una nueva ley de contratos del sector público. Sí, precisamente ya en relación con la contratación pública de tecnología, en la invitación a la jornada decíamos que, no sé si es correcto, pero que la compra de tecnología tiene a veces un encaje difícil con los procedimientos de la ley de contratos del sector público. ¿Cómo ves en relación a la contratación pública, cuáles crees que son las fortalezas y cuáles crees que son las debilidades que tiene este marco normativo que has comentado antes? Bueno, si tuviera que responder brevemente a la pregunta, pues diría que nuestro marco normativo, nuestra ley de contratos del sector público, nuestra herramienta de trabajo diaria, no está pensada, cuando fue diseñada, para comprar tecnología. Y eso dificulta muchísimo en el día a día encontrar soluciones o encaje de las cosas que queremos comprar en la ley de contratos, ¿vale? Y no me refiero solamente, que también, a la parte del desarrollo electrónico de los procedimientos, porque nuestra ley de contratos, si uno mira la sistemática, realmente la parte de tramitación electrónica de los procedimientos la tenemos bien escondidita en 3 disposiciones adicionales al final, la 15, la 16 y la 17, pero realmente el diseño del procedimiento está pensado de la misma manera que se diseñó en el año 65 la Ley de Contratos del Estado, ¿vale? Con un planteamiento de un expediente en papel y toda la tramitación con notificaciones prácticamente en papel. Entonces, como nuestra Ley de Contratos del sector público del año 17 arrastra todo ese planteamiento, toda esa base en cuanto a la tramitación del procedimiento, resulta complejo, en primer lugar, hacer esa tramitación, o resultó en el momento en que se aprobó, cuando recuerdo que fue una de las novedades, ¿no? La presentación electrónica de las ofertas con carácter obligatorio, ¿vale? Eso en el año 17 nos cogió a todos y a todas. Bueno, esto nosotros no lo podemos hacer, nos acogemos a una de las excepciones que prevé la ley, de que no disponemos de los equipos necesarios para hacer esa gestión electrónica de las ofertas, ¿vale? Como si fuera necesario un ordenador de la NASA para recibir las ofertas en formato electrónico. Luego la cosa no ha sido tan para tanto, ¿no? Pero hoy en día
Los problemas en cuanto a la tramitación de electrónica, y luego me referiré a la parte específicamente a la parte de compra de tecnología, no están ahora mismo en lo que dice las disposiciones adicionales 15, 16, 17. ¿Vale? Los problemas relacionados con la gestión electrónica hoy en día están en cosas que no están reguladas en la ley y que han aflorado. Pues yo, por ejemplo, tengo algunos casos seleccionados, ¿no? Un problema que se planteó, por ejemplo, cuando para valorar la adjudicación de un contrato hay criterios que dependen de un juicio de valor y hay que presentar una memoria técnica, ¿vale? Que está normalmente limitada en su extensión a 30 páginas, ¿vale? O a 30 hojas. Y entonces el problema es, ¿una página es lo mismo que una hoja? No, nos reímos, pero esto fue objeto de un recurso especial en materia de contratación, ¿vale? Porque la memoria decía que la limitación estaba establecida en 30 páginas y hubo licitadores que presentaron 35 páginas. Entonces la discusión era si era lo mismo, si se había excedido la extensión y, por tanto, había que excluir esas ofertas, ¿vale? O cuestiones como si en el pliego decimos que la oferta se presentará hasta las 14 horas y 00 minutos de un día X, ¿qué pasa con una oferta que se ha presentado a las 14 horas, 00 minutos y 59 segundos? Si está dentro de plazo o no está dentro de plazo. Estos son los problemas que a día de hoy está planteándose en relación con la gestión electrónica de los procedimientos. Quizás lo que merecería la pena es aprovechar, si hay que hacer una nueva ley de contratos, darle un planteamiento de base ya electrónico, ¿no? Electrónico por defecto, ese procedimiento. Pero es que los mismos problemas se plantean, como decía, cuando el objeto de lo que queremos comprar es tecnología, ¿vale? Y hago una reflexión general sin entrar en particularidades, ¿no? No tenemos especialidades para la compra de tecnología y la tecnología tiene especialidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque las soluciones tecnológicas desarrolladas por grandes compañías, ¿vale? Se venden con arreglo a la política comercial que determinan esas compañías. Y las políticas comerciales de las grandes compañías tecnológicas no encajan ni a martillazos, por eso hay que buscar soluciones paralelas o al margen de la ley para adquirirlas, ¿vale? Cuando una compañía tecnológica establece un determinado programa de partenariado, ¿no? o de red de confianza y queremos comprar esa solución, nos encontramos en primer lugar con el problema de cómo configuramos en nuestro pliego la condición de partner oficial de esa compañía, ¿no? que es lo que nos va a dar garantía en la ejecución del contrato cuando instalemos esa solución, ¿vale? Es una condición de solvencia, es una habilitación profesional, lo metemos como criterio de adjudicación valorable, será una condición de ejecución, ¿vale? El mercado de la tecnología, el ámbito tecnológico, que va muy por delante del ámbito legal, por supuesto, impone unas prácticas en lo que casi son contratos de adhesión que casan muy mal con lo que es la tramitación de nuestros procedimientos electrónicos, ¿vale? Procedimientos de contratación. Por eso, yo creo que sería necesario dotarnos de un desarrollo, de unas previsiones en la ley que tuvieran en cuenta este tipo de especialidades, ¿vale? Y cosas como qué pasa en desarrollos de aplicaciones con los derechos de propiedad intelectual derivados de ese trabajo de desarrollo específico de una solución, ¿vale? Sí, la ley de contratos ya nos dice que todos los derechos de propiedad intelectual se transfieren. Sí, eso lo dice la ley, pero luego en la práctica no es así. Es difícil de regularlos, es difícil que las administraciones sepamos qué hacer con derechos de propiedad intelectual.
¿vale? Yo hablo aquí de mi experiencia como director general de Patrimonio también del Gobierno de Aragón. Esos derechos de propiedad intelectual es patrimonio inmaterial de quien lo paga, de quien lo adquiere, ¿vale? Pues no he visto todavía registrado en los inventarios de patrimonio de ninguna administración pública derechos de propiedad intelectual sobre desarrollos de aplicaciones informáticas que haya contratado y pagado, ¿vale? Por tanto, bueno, debilidades más que fortalezas cuando hablamos de comprar tecnología. Y, perdona, yendo al título de la ley que dice soluciones dentro y fuera de la ley de contratos, yo supongo que es una pregunta que muchos estamos esperando a saber cuál va a ser la respuesta. ¿Qué alternativas a la adquisición pública de tecnología, más allá de los contratos regulados de la ley de contratos del sector público, qué alternativas hay? Pues esa pregunta es una pregunta que debería responder el profesor Gimeno y no yo, pero ya que se me formula, a ver, últimamente yo creo que estamos viendo la otra cara de la moneda de un fenómeno que vivimos hace unos cuantos años, que era el de huida del derecho administrativo, ¿vale? Ahora mismo, la otra cara de la moneda es que absolutamente todo lo que haga una administración tiene que pasar por un contrato público, ¿vale? Necesariamente. Hemos pasado de un extremo de intentar sacarlo todo, o una buena parte, a meterlo todo. Muchas veces, por si acaso, ¿no? Por si acaso esto no vayan a interpretar que yo me quiero saltar la ley de contratos, lo calificamos como un contrato de servicios o como un contrato de suministros. Y yo creo que hay que ir un poquito más allá y la normativa, sobre todo la europea, permite interpretaciones funcionales y aplicar la normativa de contratos del sector público cuando realmente estemos comprando una obra, un servicio o un suministro, ¿vale? Y no aplicar la ley de contratos del sector público cuando no estemos comprando eso, ¿vale? ¿Qué técnicas se están utilizando para desarrollar en buena parte tecnología sin recurrir a contratos fundamentalmente de servicios o de suministros? Pues yo me refiero a tres técnicas que se están empezando, algunas con más recorrido que otro ya, ¿eh? En primer lugar, nos hemos encontrado con abundantes convocatorias de compras públicas de innovación, ¿vale? Que tienen por objeto desarrollo de soluciones que no están disponibles en el mercado para satisfacer las necesidades que justifican el contrato, ¿vale? Claro, esas compras públicas de innovación, esos contratos precomerciales que tienen por objeto desarrollo actividades de desarrollo y de investigación, ya están excluidas de la ley de contratos del sector público, ¿vale? Sometidas a sus principios, ¿de acuerdo? Pero fuera de la ley de contratos, con lo cual son operaciones que podemos diseñar desde el pliego y que podemos acomodar mucho mejor a nuestro régimen de funcionamiento, ¿vale? En segundo lugar, una técnica de desarrollo incipiente y quienes más la están poniendo en valor son precisamente las entidades locales, ¿vale? Valencia acaba de aprobar una ordenanza por la que se regula un entorno controlado de pruebas, o también conocido como sandbox. Zaragoza está a punto de aprobarla, ya la tienen en tramitación, ¿vale? Espacios controlados de pruebas, ¿vale? Sin valor comercial o sin valor oficial, pero que nos permiten testar en condiciones reales los efectos que una determinada solución podría tener sobre la prestación de servicios públicos, ¿vale? Con lo cual, son marcos jurídicos de los cuales las entidades locales se pueden dotar
vía ordenanza, que suponen una excepción a la aplicación de los regímenes jurídicos ordinarios, ¿vale? No solamente de contratación pública, sino también pues, la parte urbanística o incluso la parte tributaria. Pero precisamente porque son espacios para experimentar y para determinar o tratar de ver qué cambios precisa nuestra legislación para favorecer el desarrollo e implantación de determinadas soluciones y, como digo, las mayoritarias, las que más acogida están teniendo en estas técnicas son la parte de tecnología. Y luego, en tercer lugar, también hay una técnica que aquí en España yo solo he visto dos ejemplos de ello, que son los llamados contratos open house, ¿vale? No son realmente contratos abiertos, ¿vale? Es una cosa, cuando hablamos de contratos abiertos hablamos de la apertura de la información y la transparencia. Los contratos open house traen causa de una corriente, de unas experiencias que se han desarrollado fundamentalmente en Alemania, ¿vale? Y que se refieren a un supuesto en el que realmente no se compra nada, o mejor dicho, no se produce selección de operadores, ¿vale? En el marco del procedimiento, se abre un procedimiento y lo que se hace es, digamos, homologar o habilitar a todos los operadores económicos que cumplen unas determinadas circunstancias, ¿vale? Todos ellos son adjudicatarios realmente, ¿vale? Eso ya choca con nuestra tradicional concepción de un contrato, una administración contratante y un adjudicatario, ¿vale? Y si son varios, tienen que venir en UTE, ¿vale? Esa concepción, ese concepto de contrato, de contratista e identidad contratante, no es el que deriva de las directivas europeas, ¿vale? Es el que arrastramos de nuestra ley de contratos del 65. O sea que lo primero que tendríamos que hacer para implantar alguna fórmula de estas sería cambiar eso. Pero realmente, bajo estas fórmulas, no hay una selección por parte del poder adjudicador, sino que simplemente lanza, estas son las condiciones en las que yo voy a contratar. Si usted las acepta, queda usted homologado y luego será un tercero el que contrate con usted. Todos en las mismas condiciones, ¿vale? En estas condiciones, el precio no lo fija el contratista, como viene siendo habitual. El precio lo fija la entidad contratante. Yo voy a contratar a todo aquel que me venda esto a este precio y me lo entregue en este plazo y se comprometa a cumplir estas condiciones. Es que el paradigma es distinto. Claro, dirán, ¿y esta solución no es un contrato público o algo próximo? Se le parece, ¿sí? Pero no es lo mismo. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha validado que este tipo de operaciones queden fuera de los procedimientos, de las directivas de contratos públicos y, por tanto, de la aplicación de la legislación nacional, ¿vale? De hecho, se parece mucho a una autorización general para todos los que cumplan esas condiciones, que es precisamente, si leemos los considerandos de la Directiva 2014-24, una de las excepciones que marca la propia directiva. Esta directiva no se aplicará a otras formas de provisión de servicios y actividades públicas, como por ejemplo las autorizaciones generales para la prestación de esos servicios, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues que de estas tres técnicas, compra de innovación, sandboxes y open house, nuestra legislación actualmente solamente contempla la primera. Y respecto de las otras, precisaríamos de dotarnos de una ordenanza que regule nuestro sandbox y precisaríamos también de unos buenos pliegos que regulasen esa posibilidad de contratación abierta u open house, ¿vale? Con lo cual se exige a las entidades que quieran hacer uso de las mismas pues un cierto trabajo, ¿no? de innovación y de desarrollo para utilizarlas y orientarlas hacia la compra de sus tecnologías. Nos queden 5 minutos. No sé si algú vol fer una pregunta, si no... Sí? Sí, ara et pugen un micro. Hola. Esto del open house no sería algo parecido a los acuerdos marco que tenemos, como por ejemplo con Local Red
o con ACM? Sí, es una técnica similar, porque yo he utilizado a propósito ese vocablo de homologación, ¿vale? Que se correspondería quizás a la primera fase, al establecimiento del acuerdo marco, ¿vale? Y después los contratos basados, pero he tratado de diferenciarla analizando después la fase de adquisición concreta, ¿vale? Que no dependería de unas condiciones que fija el contratista en su oferta, sino que vienen determinadas por parte de la administración, ¿vale? Y eso hace que el open house y el acuerdo marco sean distintos, porque en el acuerdo marco hay una selección, ¿vale? De todos los que se presentan, al final nosotros vamos a seleccionar a uno o a varios que cumplan unas determinadas características en función de lo que ellos marquen en su oferta, ¿vale? En un open house no habría limitación, no podría haberla, no podemos limitar a 3 o a 5, sino todos aquellos que se comprometan a cumplir con estas condiciones que vienen predeterminadas por parte de la entidad contratante, estarían homologados, ¿vale? Con lo cual, al no haber selección, realmente no es un procedimiento competitivo, no es un procedimiento de concurrencia en el sentido que nosotros utilizamos. Y eso haría que su régimen jurídico fuera distinto, ¿vale? Por tanto, aunque filosóficamente puedan ser técnicas muy similares, cuando descendemos en su caracterización y sobre todo en la determinación de su régimen jurídico, hay importantes diferències. Sí, algú més vol fer una pregunta? No. Sobre aquesta qüestió, us avanço que estem treballant per poder fer una sessió específica sobre aquest procediment i que ja us informarem amb temps, intentarem segurament per Teams o per videoconferència, no serà presencial, però sí que ens agradaria fer una sessió específica sobre aquesta qüestió que ara tractàvem, que ara preguntaves i que ens semblava molt interessant. Són les 11:05, és la hora que teníamos previsto pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que podem aplaudir, ¿no? Y damos paso a los canales. Perfecto, pues sin solución de continuidad, reclamamos a la mesa a la profesora Canals. Buen día. En la planificación de la jornada buscamos temas que fueran interesantes, ¿no? Todos conectados con la actividad contractual del sector público y después, una vez seleccionados los temas, seleccionamos a los ponentes, ¿no? Una de las cuestiones que queríamos tratar, puesto que hablamos de tecnología, hablamos de contratación pública electrónica, era la cuestión de la seguridad, ¿vale? Todos conocemos, hemos sido lectores de noticias bastante desagradables que afectan no solo al sector público, sino que han afectado y con bastante impacto al sector público de incidentes en materia de seguridad de la información que han afectado pues, a un gran número de entidades públicas, ¿vale? Yo suelo decir, cuando me toca hablar de tecnología, pues yo suelo decir que las personas se dividen en dos desde el punto de vista de la seguridad. Las que han sido hackeadas y lo saben y las que han sido hackeadas y no lo saben, ¿vale? Pues las administraciones públicas creo que también podríamos extender esa clasificación. Pues para hablar de la seguridad y en general y trataremos de llevar la conversación hacia las implicaciones en los procesos de contratación pública, contamos con la profesora Dolors Canals i Ametller, profesora titular de Derecho Administrativo aquí en la Universidad de Girona, que ha llegado con el tren justo a tiempo hoy para iniciar esta
esta conversación, por seguir el formato que hemos iniciado, en torno al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad vinculado a la ejecución de los contratos, ¿no? Pero yo creo que antes de entrar en materia se imponen unas reflexiones generales, ¿no? sobre qué es esto de la seguridad digital, la ciberseguridad, los riesgos digitales, un poco la depuración de conceptos antes de entrar en la gobernanza de la ciberseguridad o en las implicaciones para la contratación pública. Dolors. Gràcies, Miguel Ángel. Bon dia a tothom. Muchas gracias por convidarme, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Y como dice Miguel Ángel, vamos a hacer un poco una conversación y a mí me gusta hablar de ciberseguridad casi porque fui objeto, lo tengo por escrito, por lo tanto no lo oculto, fui objeto de una especie de infiltración en mi intimidad a través del móvil, con una red que utilizamos prácticamente todos, una red social que es WhatsApp, ¿no? Que es además bastante peligrosa, pero la utilizamos en cualquier parte y en cualquier momento como si no tuviese ningún tipo de riesgo. Por eso me dedico a la ciberseguridad. Y una cosa importante de la ciberseguridad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es reconocer, aceptar que estamos bajo continuo riesgo, hayamos sido o no objeto de una filtración de datos, de una filtración de privacidad o de cualquiera de estas conductas que en realidad son conductas delictivas, ¿no? La ciberseguridad tiene un espectro muy amplio, amplísimo. Yo soy jurista, no soy informática, pero es verdad que la ciberseguridad exige esa que ahora llamamos multidisciplinariedad y, por lo tanto, hay que trabajar conjuntamente y de forma colaborativa entre juristas e informáticos. Seguramente otras disciplinas, pero eso es fundamental. ¿Qué es a grandes rasgos la ciberseguridad y por qué le interesa a las administraciones públicas y en concreto a los gobiernos locales la ciberseguridad? Bien, la ciberseguridad fue objeto de una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2018, justamente por la creación en Cataluña de l'Agència Catalana de Ciberseguretat, y ahí el Tribunal Constitucional ya estableció más o menos qué era la ciberseguridad desde esta perspectiva, porque tiene otras perspectivas la ciberseguridad. Pero desde la perspectiva del uso de los medios electrónicos y sistemas de información, el Tribunal Constitucional vino a decir que la seguridad o ciberseguridad es la seguridad en el espacio digital, en el mundo digital. Y por lo tanto es ciberseguridad vinculada a los sistemas de información, a la red de la Internet, y, evidentemente, a los datos, a la información que fluctúa por ese tipo concreto de infraestructura que son las infraestructuras digitales. Por lo tanto, sería una seguridad de la infraestructura y una seguridad de la información y los datos que transcurren en esa infraestructura. Y a día de hoy, como cada vez más los servicios administrativos, los servicios que prestan las administraciones públicas están digitalizados, la digitalización de los servicios públicos también entraría, en cuanto a seguridad, en ese ámbito. Riesgos yo los separo en tres. Riesgos jurídicos, si a mí me roban los datos personales, es un riesgo que yo tengo que asumir en el mundo del ciberespacio. Para las entidades públicas e instituciones, evidentemente, hay un riesgo muy importante, que es la pérdida de confianza, de credibilidad y, por lo tanto, de que pensemos que nuestras administraciones públicas no son seguras, ¿no? Sabéis que hay ciberataques constantes en el sector público. Las universidades somos perfectamente objeto de ataque constante. Los hospitales, muchas administraciones, hoy ha salido en prensa, ¿no? Operadores privados que prestan servicios públicos. Hay, por lo tanto, un elemento clave que es la confianza y el prestigio tanto de entidades públicas como de entidades privadas. Y luego, evidentemente, hay un riesgo que es el riesgo económico, ¿no? Sin duda. No sé si con eso... Sí, yo creo que como introducción está muy bien y efectivamente nadie está libre de ser hackeado, de ser atacado y cada vez los objetivos pequeños, esos que pensamos que no interesamos a nadie, son los que por ser los más vulnerables y los más fáciles de atacar y muchas veces puerta de entrada a objetivos mayores, son los que son atacados con mayor frecuencia. Sí, mucha gente pregunta por qué a mí me pueden robar los datos o por qué a mí, ¿qué les importa mi teléfono móvil o mi ordenador? Pensad, y mucho más en la situación geopolítica conflictiva que tenemos en la actualidad, que cualquier elemento digital,
cualquier elemento digital en términos amplios, desde un televisor inteligente, un coche inteligente, puede ser objeto de un ciberataque, básicamente porque va a ser un peón de una tabla de ajedrez para provocar un ciberataque en cualquier parte del mundo. No, está muy bien eso que decías tú de explicar tu aproximación a la ciberseguridad a partir de una experiencia personal. La mía no es muy distinta. Antes decía, estamos las personas que hemos sido hackeadas y nos hemos dado cuenta, yo 3 veces. Yo, mi empresa, 3 veces. Que me haya dado cuenta. Ya no digo que no sea consciente, ¿no? ¿Qué actitud está tomando los poderes públicos respecto de la ciberseguridad? ¿Cómo se está regulando este fenómeno, las medidas que se debe adoptar? Y también importante, ¿cómo se está gobernando este fenómeno? Vamos a ver, hay mucho marco normativo. Es verdad que yo sufrí el ataque en el móvil, no es un ataque, fue una vulneración de datos. Era casi durante la pandemia porque me adentré mucho más, hicimos un congreso además a raíz de eso en el año 2000 en pleno confinamiento. Por ejemplo, la policía, había un sector de la policía que era real, es decir, que no terminaba de conocer exactamente cómo se producía ese tipo de ataques, ¿no? Y claro, a partir de los años 2019-2020 ha habido como un boom de normativa. Ha habido no tanto quizás un boom de normativa, sino de conciencia de que existe esa normativa. Pero a partir del COVID, a partir de ese uso constante de medios electrónicos, las administraciones públicas, empezando por las instituciones europeas, han ido elaborando lo que son estrategias en el ámbito europeo, pero también en el ámbito nacional, en el ámbito autonómico, incluso en el ámbito local, estrategias ante la ciberseguridad, es decir, ante la seguridad digital, ¿no? Tenían que reaccionar, ¿no? ante un fenómeno real. Sí, tenían que reaccionar porque es verdad que durante la pandemia hubo muchísimos ataques a los ayuntamientos en España, muchísimos, y no se sabía muy bien cómo reaccionar. De hecho, si vas en el metro en Barcelona y te roban el bolso, o la cartera, que es lo más habitual, más que el bolso, uno más o menos sabe cómo reaccionar, ¿no? Pero si tienes algún tipo de elemento extraño en un móvil o en el ordenador de tu trabajo, de tu casa, no sabemos muy bien cómo reaccionar. Aprovecho, hay un número de teléfono, es el 017, que es de INCIBE, tiene un departamento súper bueno para las empresas privadas, pero también para los ciudadanos, y tiene psicólogos para los menores de edad, que a fecha de hoy son los que más tienen, a raíz del móvil, ciberataques. Es que siempre me comprometí con ellos a decir 017, que es un teléfono muy importante para los ciudadanos. Normativa hay mucha, Miguel Ángel, muchísima. Hay mucha. Una cosa es el Real Decreto del año 22, que aprueba el ENS, al que luego nos referiremos, ¿no? Pero la Unión Europea ha hecho un elenco de normas para configurar lo que sería un ecosistema normativo de ciberseguridad, ¿no? Igual que tiene una especie de arquitectura para la gobernanza, tiene muchísima normativa. Normativa que vais a tener que conocer. Teníamos, por ejemplo, una directiva conocida así como NIS 1, y a finales del año 22 se aprobó la directiva NIS 2. Hay una nueva directiva de entidades críticas que afecta, por ejemplo, a servicios básicos como es el servicio de aguas en un ciclo urbano del agua, aeropuertos, ¿no? Grandes infraestructuras, entidades críticas, pero las administraciones públicas, seguro el Estado es una entidad crítica, las administraciones autonómicas vamos a ver atendiendo a qué servicios y qué riesgos, y luego la Unión Europea deja a cada Estado para que vea qué administraciones públicas, ¿no? Y, evidentemente, normativa de protección de datos y la que está por venir. Luego hablaremos o hablaréis de la inteligencia artificial y hay todo un sistema de responsabilidad también en caso de uso de ese tipo de elementos con particularidades digitales, digamos. Y la parte de gobernanza, tenemos la normativa, la parte de gobernanza que... Bueno, la parte de gobernanza, a mí no me gusta mucho utilizar el término gobernanza, no es un término que utilizamos muy a menudo, ¿no? Pero significa que hay una serie de estructuras, una arquitectura institucional que empieza en el ámbito europeo con ENISA. ENISA es la autoridad de ciberseguridad, para decirlo así, en el ámbito europeo, que se va, digamos, articulando y colaborando, me cojo los apuntes, no sé que me deja ninguno, se va articulando en torno a lo que serían las autoridades de ciberseguridad de los Estados miembros. Y luego, en el ámbito autonómico, Cataluña tenim l'Agència Catalana de Ciberseguretat, y luego hay todo un elenco de organismos. Está el CNI, fijaros,
el CNI, ¿no? Todos los estados, los académicos y no académicos que nos dedicamos a la ciberseguridad, nos preguntamos, ¿no? Qué sorpresa, que sea el CNI, o sea, los centros de espionaje, los que se dediquen a establecer las guías, las recomendaciones y las directrices de cómo mantener la ciberseguridad. En España, como en otros países, la ciberseguridad es una cuestión de seguridad nacional. También lo es el Esquema Nacional de Seguridad. Son cuestiones de seguridad nacional. Eso puede generar problemas, ¿no? Pero en España es el Centro Nacional de Inteligencia y, en concreto, el Centro Criptológico Nacional el que establece las directrices, guías y recomendaciones que podemos utilizar, por ejemplo, para implementar el Esquema Nacional de Seguridad, que de hecho lo redactaron ellos, ¿no? Y yo fui en su momento muy crítica, lo puedo decir públicamente porque se lo dije al redactor en la versión del año 22, pero es así. Luego hay otras instituciones, o mejor dicho, otros organismos que son importantísimos, porque el sistema de seguridad digital, de ciberseguridad, veremos luego que consiste en certificar que un determinado elemento, sistema o, en nuestro caso, una determinada administración pública es hasta cierto punto segura. O sea, el riesgo cero no existe, ni va a existir nunca más el riesgo cero, pero se necesitan certificaciones que acreditan que hay cierto margen de diligencia, tanto en el sector público como en el sector privado, para garantizar un mínimo de seguridad digital o ciberseguridad. Luego están, si el CNI o el Centro Criptológico Nacional tiene competencias para el sector público, INCIBE, como os decía antes, que es el Instituto Estatal de Ciberseguridad, ahora le están cambiando el nombre, lo que hace es establecer ayuda, auxilio, pautas, programas de investigación para el ámbito privado. Y, evidentemente, hay una correlación entre lo público y lo privado. Hablar de ciberseguridad no permite discriminar entre el sector público y el sector privado. Es nuestra propia autorresponsabilidad, higiene digital. No voy a preguntar sobre qué hacéis con el móvil antes de acostaros, pero es higiene digital. Y eso implica que nosotros tenemos un régimen de autorresponsabilidad ante los riesgos de ciberseguridad. Lo tiene la Administración, el personal al servicio de la Administración pública, y lo tienen las empresas, principalmente las que son contratistas. Luego hay un sistema que se denominan CER, que son los centros de respuesta inmediata cuando hay un ataque, se ponen en marcha, son los que presentan alertas y son los que van informando de qué tipo de ransomware existe, de qué tipo de phishing, ahora está lo de la voz, o sea, van informando de qué tipo de códigos dañinos hay e incluso establecen, como decía antes, guías y soluciones, todas, por cierto, tienen un nombre de mujer, que ayudan a todas las administraciones públicas a poder solucionar o dar un margen de ayuda en caso de ciberataque. Creo que no me he dejado ninguna. Ah, sí, me he dejado una, perdona. Los organismos de certificación. ¿Quién forma parte de esta gobernanza? También los organismos de certificación. ¿Quién certifica que una determinada empresa o, en concreto, quién certifica que una determinada administración pública cumple con el ENS o cumple, por ejemplo, luego volveré a eso, con una determinada norma ISO, es decir, una norma técnica? Sí, flota en el ambiente las referencias, teníamos que acabar necesariamente ahí, hablando del Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Una norma jurídica originariamente del año 2010, si no me equivoco, reformulada en el año 2022, muy recientemente, que entre su ámbito subjetivo de aplicación recoge expresamente al sector público, pero también al sector privado. Y luego hablaremos también especialmente a los que son contratistas y a la cadena de subcontratistas, ¿vale? Sin perjuicio de que luego abundemos en cómo llevar el cumplimiento de esa norma al instrumento prototípico, ¿no?, de gestión de un contrato público, los pliegos, cómo configuramos cláusulas de ciberseguridad, podríamos decir. Vamos a profundizar primero en el contenido de esa norma, en su alcance, qué niveles de cumplimiento, porque los hay de varios tipos, ¿no? Existen. ¿Qué nos puedes decir? Bien, el ENS es verdad que es una norma jurídica. Está aprobada ahora por Real Decreto. Como decía antes, es una norma que, si una la lee en el ámbito de los servicios públicos, directamente remite a la seguridad nacional y, por lo tanto, es una norma de obligado cumplimiento. Lo dijo también el Tribunal Constitucional en la sentencia del año 2018. Es de obligado cumplimiento por todas las administraciones públicas.
¿Todas las administraciones públicas cumplen con el ENS? No. Si vais al Centro Criptológico Nacional, hay una relación de entidades públicas y privadas que cumplen con el ENS, es decir, que están certificadas en alguno de los niveles. Hay poquísimas a día de hoy. La última consulta que hice yo, entidades públicas, unas 150. Sí llegan, sí, más o menos. ¿Vale? Sí. ¿Y municipios? Los municipios son los que más, pero sobre un total de 150 de todas las administraciones y entes públicos que hay en España. ¿Quién se certifica? ¿Quién va a buscar la certificación? ¿Quién va a auditarse? ¿Con el ENS o con una ISO? ¿No? Luego entraré en esa diferencia. Aquellas entidades que han sufrido un ciberataque o cuando hay grandes empresas, grandes operadores que aparecen en los medios de comunicación que han sufrido un ciberataque y luego nos entra el pánico y todos nos vamos a certificar. Pero ojo, certificarse, el ENS en realidad es gestión de riesgos, en este caso es gestión de riesgos de sistemas de información y gestión de riesgos, digámoslos en términos muy simples, de aquello que le corresponde hacer a la respectiva administración pública. Parece ser que cuando más pequeña, menos riesgos, pero no siempre es así. Pero eso sería un poco la lógica, es gestión de riesgos. Vamos a ver qué sistemas de información tenemos, vamos a ver qué información gestionamos, vamos a ver qué datos tenemos, qué daños en caso de ciberataque se podrían producir. Estoy resumiendo algo que es bastante complejo para que se entienda. Y luego vamos a establecer sistemas más o menos de riesgo bajo, medio o alto. Y, por lo tanto, atendiendo al principio de proporcionalidad con las medidas, el ENS son medidas, muchísimas medidas, de 35 a 60, 70, más medidas. Cuesta muchísimo certificarse, en medio y alto ya no os digo, porque es un proceso muy lento. Por lo tanto, cuando vamos a tener una amenaza de ciberataque vamos directamente ya a certificarnos. No, porque exige un proceso bastante complicado y Miguel Ángel lo sabe muy bien. Bien, el ENS es una política de seguridad, se apruebe con el tipo normativo, hay comunidades autónomas que lo aprueban por orden, por decreto, hay municipios que lo aprueban con acuerdo de gobierno de pleno, es decir, el ENS no te obliga a establecer un mecanismo concreto a partir del cual aprobar lo que se denomina la política de seguridad. En eso es amplio, pero es verdad que las soluciones son variopintas. ¿Qué debe establecerse? Pues es gestión de riesgos, un poco como protección de datos, que en realidad protección de datos forma parte de lo que es el Esquema Nacional de Seguridad. Pues habrá unas personas responsables que tendrán unas competencias concretas, los sistemas de información deberán cumplir con esas medidas que os decían que pueden ser muy amplias, muy extensas y muy complejas. Es decir, lo que hace el ENS es establecer unos principios básicos y luego establece unos requisitos mínimos. Ojo con lo de mínimos, requisitos mínimos. Eso significa que a lo mejor podría darse que haya alguna administración o algún operador económico, léase contratista, que podría tener un nivel de seguridad digital más elevado del que fija el ENS. Y eso puede generar cierta problemática. Repito, política de seguridad, esa política de seguridad de la información o seguridad digital, ciberseguridad, es también una organización. Por lo tanto, es una política de reforma institucional de la propia entidad y luego es el establecimiento de mecanismos, medidas de seguridad atendiendo a los riesgos. La mayor calificación o las administraciones suelen estar, los ayuntamientos, si no son grandes municipios, suelen estar clasificadas o certificadas a partir de auditorías con una certificación de conformidad al ENS, digamos, baja, de nivel bajo. O sea, los riesgos suelen ser bajos. Algunas otras suelen tener una certificación media, que ya es bastante compleja. Por ejemplo, INCIBE, que os decía, tiene una certificación media y luego ya grandes infraestructuras críticas, ¿no? Luego ya está lo más potente o lo más arriesgado, que hay más riesgos, que son las ya de categoría alta. Pero es importante lo de la proporcionalidad y luego, si no lo digo, recuérdamelo, Miguel Ángel, en cuanto a la contratación, lo de la proporcionalidad. Sí, por dar un dato, yo la última consulta que hice, solamente hay una administración pública, y es una entidad local, certificada con el nivel alto de cumplimiento, de adecuación de sus sistemas de información al Esquema Nacional de Seguridad. ¿Vale? Es un municipio, no sé si en Madrid o en Castilla, que instaló las cámaras de vigilancia y por ese motivo pues decidieron elaborar su política de seguridad y en base a, como tú decías muy bien,
viendo la proporcionalidad de los daños que podían causarse si eran atacados y los datos captados por las cámaras especialmente eran secuestrados, eran robados, pues establecieron un protocolo de medidas que fue auditado y por eso les dieron la certificación de cumplimiento. Claro, es que lo importante es también la información y los datos que se manejan. Y ojo, no solo datos personales, porque todos tenemos el foco, y es así, como os decía, forma parte del Esquema Nacional de Seguridad, es importantísimo los datos personales y todos pensamos en datos increíblemente personales, desde que votamos. Ojo cuando tengamos elecciones con plataformas digitales, que en Europa ya está diciendo que ojo con eso porque están ya unas cuantas empresas intentando buscar todas las facturas digitales de ese tipo de plataformas. Me refiero también a datos de empresas. Datos de empresas que también son muy suculentos para algún tipo de ciberataques. Bueno, yo cuento mi caso. En mi caso, el ciberataque que subió mi empresa, los datos que habían obtenido estaban sacados del resultado de una adjudicación publicado en la plataforma de contratos del sector público. E intentaron a la hora de pagar la factura obtener, haciendo uso de esos datos, se comunicaron con el órgano de contratación para intentar cambiar el número de cuenta al cual iba asociado el pago por ese servicio. ¿Vale? Sí, sí. En aquel caso no hizo falta hackear nada, ¿vale? Simplemente consultar a la plataforma de contratos del sector público, ¿vale? Esto es, no quiero dar ideas, pero primero de hacker es la plataforma de contratos de... Sí, ¿quién iba a decir que las universidades fueran administraciones susceptibles de ser ciberatacadas, ¿no? Yo cuando les decía a mis informáticos, ojo con esto que creo que el correo se ha parado, no funciona, me decía, anda. Bueno, pues ahí empezaron las universidades a ser ciberatacadas. Solo recuerdo la Autónoma, ¿no? Que estuvieron meses y meses en papel, ¿no? Eso es. Bueno, ¿y cómo llevamos estas obligaciones que establece el Esquema Nacional de Seguridad a nuestras licitaciones? Porque precisamente el propio Esquema Nacional de Seguridad dice que los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas establecerán las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los sistemas de información que se utilicen durante la ejecución del contrato. Y aquí la pregunta más concreta ya no puede ser: ¿cómo llevamos el cumplimiento del ENS a un pliego? Solvencia del contratista, habilitación profesional, criterios de adjudicación, condición de ejecución, todas las anteriores, ninguna de ellas. Claro, antes de responder esta pregunta, a mí a veces se me pregunta, valga la redundancia, y he tenido debates con compañeros y compañeras, ¿a qué contratos se aplica? ¿A qué tipo de contratos? ¿A qué contratistas? ¿A qué objeto de contrato hay que aplicarle el Esquema Nacional de Seguridad? Esa es la primera pregunta, ¿no? Claro, evidentemente al que te suministra, ¿no?, el sistema informático, el centro de datos, una plataforma de contratación, plataforma de notificación. Hay supuestos de provisión, ¿no?, de compra de suministros, que es claro. Hay supuestos de servicios que también es claro, ¿no? Si hay interoperabilidad, ¿verdad? Si hay interconectividad, interoperabilidad, habrá que aplicar el Esquema Nacional de Seguridad, sin duda. Pero si no, y si soy una empresa que gestiono un servicio que obtengo muchos datos personales o sensibles de empresas, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos, debería aplicársele el Esquema Nacional de Seguridad. Porque ahí hay, en cuanto al marco normativo, yo tuve que hacer un poco de prospectiva, ¿no? Es decir, ¿qué establecía la legislación de protección de datos? Porque tenemos 3 marcos normativos para que me entendáis y si tenéis que aplicar los que tenéis. Es Ley de Contratos del Sector Público, Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y luego está el Esquema Nacional de Seguridad, ahora del año 22. Y ahí a veces, jurídicamente, no termina de encajar muy bien para saber cuál es el ámbito subjetivo del ENS. Yo os diría, a mayor abundamiento, aquí pues hay que intentar solicitar que se cumpla con el ENS, ni que sea en la más
baja, que luego os diré qué guía del centro criptológico podéis utilizar, porque ya se está utilizando. La mínima, 35 medidas, pero hay que hacerlo. Lo mínimo, porque luego hay una última pregunta, ¿no? ¿Cómo? Vamos a la cuestión de cómo incorporamos el ENS en el clausulado, ¿no? en los pliegos, ¿no? Fijaros, estoy buscando, yo me preparo, tengo colorines y luego pierdo los papeles en el sentido más estricto del término, no el metafórico, porque iba a buscar lo que decía exactamente, literalmente, que ahí yo creo que, no sé si nos da una pista, sobre dónde debemos ubicar el cumplimiento del ENS. Si es solvencia, ¿no? Lo que decía Miguel Ángel. Si es solvencia, si es una condición de ejecución del contrato o si es una especificación técnica. Esas serían las tres. Antes del Esquema Nacional de Seguridad del año 22, los tribunales administrativos de recursos parecían indicar, o indicaban, un poco cada uno atendiendo a su casa, por decirlo así, llanamente, atendieran a considerar que eso podía ser, bueno, pues más que una condición de solvencia, sí una condición de ejecución del contrato. Un 76.2, ¿no? Creo que es, del contrato. Claro, cuando se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad del año 22, literalmente establece que será, y me dirán, bueno, sí, pero lo puede establecer igualmente, ¿no? Los pliegos, pueden establecerse igualmente los pliegos. Sigo habiendo perdido los papeles, pero los voy a encontrar. Es que quería, si Miguel Ángel me lo permite. La referencia a los tribunales administrativos de contratos y a la doctrina que están sentando al enjuiciar la legalidad o ilegalidad de cláusulas relacionadas con el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. A ver si tú opinas lo mismo. A mí me parece, a ver cómo lo digo, porque como esto se está grabando… Anda, es verdad. Me parece desorientada en algunos casos, ¿vale? Porque tenemos resoluciones que la consideran que es claramente una condición de solvencia. Sí. A mí me parece cuestionable. Otros aceptan configurarla como un criterio de adjudicación, es decir, dar puntos al contratista que tiene una certificación de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, que es una certificación de los sistemas de información de la empresa, ¿vale? Ya sabéis que los criterios de adjudicación deben ser objetivos y relacionados con la ejecución del contrato y no con condiciones de las empresas. En otras ocasiones dicen, no, esto es una condición de ejecución. El problema es qué pasa si empieza un contratista, porque certificarse lleva su tiempo. ¿Qué pasa si un contratista comienza la ejecución del contrato sin estar certificado? ¿Qué efectos tiene sobre la adjudicación Sí, también del es contrato? verdad que alguna resolución de algún tribunal estaba en esa fase en que estaba como de transición entre el ENS del año 2010 y el del 22, ¿no? Y que sabéis que terminó a finales de mayo. Mi impresión inicial es que los juristas en general y los vocales y presidentes de tribunales de contratos no tenemos claro la calificación jurídica de unas cláusulas relativas a la certificación con el Esquema Nacional de Seguridad. Por tanto, yo creo que está ahí. Las últimas resoluciones que yo pude consultar ayer, que son de mayo del 23, una es Madrid y la otra es la tengo aquí, es vasca, que está muy bien, por cierto. Luego os digo cuál. Concluyen que es una especificación técnica. Voy a leer, recupero los papeles. Voy a leer el artículo 2, apartado 3, de forma muy rápida. Dice, en los pliegos de prescripciones administrativas, en los pliegos de prescripciones administrativas o técnicas de los contratos públicos que celebren las entidades del sector público incluidas en el ámbito de aplicación del ENS, contemplarán todos aquellos requisitos necesarios para asegurar la conformidad con el ENS de los sistemas de información en los que se sustenten los servicios prestados por los contratistas, tales como la presentación de las correspondientes declaraciones o certificaciones de conformidad con el ENS. Y luego continúa que eso también es un requisito para la cadena de suministros y, evidentemente, para subcontratistas.
Claro, el tal es como, y yo lo pregunté en su momento, significa que si yo soy una empresa holandesa que estoy certificada con una ISO 21000, ¿no puedo concurrir a la licitación? Ojo, el ENS es una norma jurídica, lo he dicho antes, no es una norma técnica. Pero hay un problema entre, y eso yo se lo dije al redactor del ENS, hay un problema entre el ENS y su cumplimiento y la normalización técnica, que en materia de inteligencia artificial ya supera la normativa estatal, que no hay en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, estamos hablando del libre mercado europeo. ¿Puede ser que el ENS constituya un límite o un obstáculo para que cualquier empresa de cualquier parte de Europa no pueda venir aquí a licitar? Si consideramos que eso es solvencia, si consideramos en el clausulado, en los pliegos, que eso es un requisito, que no es una condición, que luego si soy adjudicatario a lo mejor puedo tener, porque ¿sabéis qué está pasando? ¿Quién se está acreditando con los niveles altos y buenos? Y mi querido amigo Ignacio Alamigo, está que veo ahí, ¿quién se está? Google, las grandes plataformas, las grandes empresas. ¿No estaremos haciéndonos algo de daño en ese sentido? Por lo tanto, claro, ¿qué ha hecho ahora el Centro Criptológico Nacional? Pues ha establecido una especie como de guía, luego si quiero os doy los datos. Hay una guía, lo que hace es, claro, porque los italianos están también en eso. Y los ingleses, que no están en Europa, están también en eso. Y los alemanes. Todos tienen esquemas de seguridad propios. Acordaros, seguridad nacional, límite al libre mercado. Claro, ¿Europa qué va a querer esto? Para nada. Ahí al final, los requisitos de ciberseguridad y los esquemas nacionales, veréis como en unos años a lo mejor van a estar intervenidos por la Comisión Europea. Claro, ¿qué ha hecho el Centro Criptológico Nacional? Ha dicho, voy a coger la ISO, que se aplica, y la voy a comparar con el ENS. Claro, porque a lo mejor yo soy una empresa de otro Estado europeo, quiero concurrir a una licitación y tengo un cumplimiento de la ISA aplicable, la 21000 y pico, y esa certificación es equivalente casi al ENS. Y en un documento bastante largo han empezado a hacer las equivalencias. ¿Es equivalente todo? No, es que no podía ser equivalente todo. Si todo fuera equivalente no habría esquema nacional de seguridad. ¿Me vais siguiendo? Ojo con eso en la contratación pública. En ese caso, en cualquier momento llegará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dirá, ojo con la ciberseguridad y los esquemas nacionales, si eso supone limitación de la competencia en el mercado. Ese conflicto entre certificación ENS y certificación la ISO 27001 He dicho 271. ya ha sido objeto de controversia en algún tribunal de contratos, Sí. que ha determinado la inequivalencia de ambas normas, ¿vale? Ya se acerca el tiempo que teníamos asignado, así que yo casi le plantearía al público si quiere plantear alguna pregunta, alguna cuestión. Manos levantadas. Al doctor Alamillo lo dejamos para después. Primero usted. Hola, buenos días. Yo quería hacer una, no sé, pregunta no, es un poco reflexión entre lo que es la contratación, la publicidad de la contratación y la ciberseguridad. Si nosotros tenemos que contratar servicios para que nos den, de soporte a nuestros sistemas y tenemos que publicar lo que tenemos, estamos poniéndonos en la diana, pero vamos. Entonces, yo pediría a las personas que hacen la legislación que incluyan tecnólogos también cuando estén redactando, porque es que estamos de verdad. A Nacho, que lo conozco hace años, blanco, negro. Sí, ¿De qué color? Toda la razón del mundo. Sí, o sea, pues ya decir está. qué tipo de riesgos tengo yo como administración, le estoy diciendo, pues tengo este sistema de información, tengo estos datos y por lo tanto el que te está ahí vigilando dice, pues date. Claro, hay un problema entre la transparencia en la contratación pública, para decirlo de forma muy sencilla, y las razones de ciberseguridad. Y la ciberseguridad es verdad que es una cosa que ha aparecido, el Estado tiene un anteproyecto de ley para transponer las dos directivas. Vamos a ver si esto llega a final de año o no, no lo sabemos, pero yo creo que no sabe muy bien cómo hacerlo. Porque, claro,
Uno de los temas importantes es el que acabas de poner sobre la mesa. ¿Qué hacemos con eso? Es que la transparencia, en ese sentido, lo que debemos publicar va a tener que cambiar, van a tener que cambiar muchos aspectos de la contratación pública y del régimen, digamos, de derecho administrativo para encabir bienes jurídicos, que en este caso puede ser toda la información que tienen las administraciones públicas. Perdón, Miguel Ángel, yo me he lanzado. Sí, yo por completarlo, tus reflexiones, tenemos ese problema de publicidad, pero es que además la licitación la sacamos como procedimiento abierto, para que venga cualquier interesado. Pues en este escenario es cuando yo, cuando me hicieron por primera vez esa pregunta, les advertí al que me cuestionaba, para eso podríamos descubrir que tenemos una ley de contratos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. Y, por tanto, si estamos ante una cuestión de seguridad, o sea, esa ley de contratos de defensa y seguridad no es solamente para el Ministerio de Defensa y para la Guardia Civil, también las entidades locales o las comunidades autónomas pueden hacer uso de los procedimientos que están pensados ahí, que permiten dar confidencialidad o exigir confidencialidad a quien les damos los pliegos con nuestras necesidades, con una advertencia, que ahí el procedimiento ordinario no será abierto por razones de seguridad, sino el restringido, ¿vale? Entonces, seleccionamos primero a quién le vamos a dar la información, y una vez que nos hemos asegurado que se la damos a las personas correctas, las compartimos con ellas con un compromiso, con un acuerdo de confidencialidad muy severo, ¿vale? Por eso, este tipo de cosas no están en la ley de contratos del sector público, que es lo que manejamos actualmente. Tenemos que buscar alternativas para garantizar el fin que perseguimos, ¿vale? Doctora Lamillo, también por alusiones. Bueno, buenos días. A ver, yo veo aquí dos temas. A ver, uno es, obviamente, 27.001 es una norma de proceso. Lo que se certifica con 27.001 es el proceso de gestión de la seguridad de la información. Y, de hecho, yo soy miembro del comité de ISO, donde se hace la 27.001, y que, de hecho, hemos publicado una versión nueva donde hemos incorporado la dimensión de ciberseguridad, porque 27.001 está muy orientado a la seguridad de la información, no la ciberseguridad. Ahora ya lo hemos incorporado y, bueno, la norma nueva realmente es muy, sobre todo la 27.002, que no están los controles. Pero, claro, eso no se parece en nada al esquema nacional de seguridad, porque el esquema nacional de seguridad es una norma reglamentaria. De hecho, sigue a nivel de certificación un enfoque diferente, donde no certificas un proceso, sino toda una colección de requerimientos. Y, por tanto, claro, cualquier ejercicio de mapeo es un poco fútil, porque al final no mapeas contra la norma, que son requisitos de proceso, es un management system, como la calidad, mapeas contra una declaración de aplicabilidad, que es lo que ha hecho el CCNCER. Esto está bien, pero no arregla el verdadero problema, que es el que has mencionado. Efectivamente, yo creo que ahora mismo en la Unión Europea todo el mundo tiene bastante claro que las normas de ciberseguridad son barreras de acceso al mercado. Además, no aplica aquí toda la doctrina del Tribunal de Justicia sobre el mercado, ¿no? En cuanto a la comercio electrónico, por ejemplo. La normativa de servicios a la sociedad de la información admite esto como excepción, precisamente por el stream of commerce, porque tú te diriges al sector público y te sujetas al derecho de la ley del país de destino. Entonces, lo que ha hecho realmente la Comisión, y tú lo conoces bien, es precisamente empezar a trabajar en la armonización de los esquemas. Tenemos ya aprobado el primer esquema europeo, que es el de certificación de criterios comunes de ciberseguridad. Esto es para producto, o sea, seguridad heavy metal, y es un tema que ahora mismo estamos escribiendo lo que va a ser el perfil de protección de la cartera europea de identidad digital. Eso es un tema que, por ejemplo, la Agencia de Ciberseguridad, con la que yo he podido trabajar, está haciendo ahora. Entonces, sabemos, por ejemplo, que ciertos productos, las tarjetas de firma electrónica, que las usamos, y la cartera europea de identidad digital y otros productos de seguridad heavy, pues esto circula libremente porque tenemos un esquema europeo. Pero ha costado años hacerlo. Y ahora el segundo gordo que viene es el de cloud, el de nube. Claro, el esquema de certificación de cloud europeo permitirá que las grandes empresas realmente puedan ofrecer sus servicios en abierto. Por eso lo que has dicho es muy correcto. Otra cosa es que luego eso genere un debate adicional, que es el de en qué grado todos quedamos arrastrados como cadena de suministro hacia esos grandes centros de datos. Yo, por ejemplo, como empresa, yo tengo nivel alto en todas las dimensiones. Es una pasta, es un curro que te mueres, y al final hemos descubierto irónicamente que es más fácil cumplir subiéndose a la nube que teniéndolo tú. Entonces, claro, eso va a generar una gran distorsión de mercado, va a ser un gran riesgo de soberanía digital. Preocupa muchísimo, pero
es un poco lo que hay, o sea, no podemos tenerlo todo. Efectivamente, yo creo que esto es cumplimiento regulatorio puro y duro. Creo que alguien que incumpla, o sea, creo que puede, la teoría de la condición de ejecución me parece muy bien porque depende del tipo de contrato, o ya lo tiene que cumplir y si no, no lo admites, o lo va a tener que cumplir porque te construye algo a medida y todavía no lo puede cumplir. Pero ciertamente yo no veo solvencia y no veo ninguna otra vía. Esto es cumplimiento regulatorio. Es como si tú dijeras, mira, yo hago un edificio y ¿sabes qué? Vamos a ver si es solvencia que cumpla el reglamento eléctrico de baja tensión. Pues hombre, como que no. Gracias. Sí, sí, es así. Yo creo que la Unión Europea, como tú dices bien y sabes mejor que yo, lo que va a ir es armonizando distintos sistemas, lo va a hacer con inteligencia artificial, ¿no? El propio reglamento le permite a la propia Comisión Europea normalizar, o sea, la propia, ¿no? Es a lo que vamos. Otra cosa es que eso les gusta a los Estados, ¿no? Evidentemente que tengan, ¿no?, que cumplir exactamente, ¿no?, pues, determinadas prescripciones que no provienen de esa mal llamada soberanía. Perfecto, pues para no acumular más retraso de 5 minutos, que es lo que llevamos ahora mismo respecto a lo que está previsto en el programa, lo dejamos aquí y continuamos a las 12 después del café. Muchas gracias a todos.